Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy con mi invitada especial, Jono, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Jono, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes en este nuevo episodio, el número 12. Vamos con el testimonio de Jono y bueno, no alarguemos más esta situación porque este testimonio está buenísimo, mi Jono. Okay. Gracias por estar acá, bienvenido. No, a ti. Por favor, cuéntame, pues creo que tu testimonio de cómo llegaste a Australia conecta con todo lo que vas a contar. Entonces, cuéntame desde ahí. Ok, es una historia larga. Entonces te va a costar como 13 años de mi vida, lo más rápido que pueda. Prepárense un cafecito. Sí, si usted está de afán, no, párelo y lo mira otro día porque esto es largo. Siéntese, acomode, saque crispetas. Bueno, sí, cuando yo terminé el colegio, cuando estaba en grado 11, terminando, hicieron como una exposición de estudios en el exterior. Y yo una vez me ilusioné, yo dije, no, yo quiero estudiar en el exterior. Y no sé si ustedes saben la película de Matrix, a mí me encantó esa película, me marcó y de hecho fue una de las razones por las cuales vine a Australia, porque quería aprender a hacer efectos especiales. Y eso después se conecta, les cuento después. Entonces empecé a averiguar cómo venía para Australia, miré pues las carreras, los costos, y cuando hice todas las cuentas mi papá me dijo, no, como eso está demasiado costoso, estás loco, mira otra cosa. ¿Por qué no empiezas a estudiar acá y después más bien para tu maestría miras para estudiar en el exterior? En fin, entonces yo empecé a estudiar en Colombia, hice un semestre y cuando estaba haciendo ese semestre, mi prima que estaba terminando la universidad necesitaba hacer un examen de inglés o presentar algo que ya sabía hablar inglés para graduarse de la universidad. Entonces lo que ella hizo fue irse a Londres a hacer un curso pero no quería irse sola, entonces me dijo, ¿te quieres ir conmigo? Y yo obviamente quería salir del país, entonces dije, yo me voy contigo. Me fui a Londres y allá viví como año y medio y aprendí inglés y trabajé y allá me sustenté. Entonces me di cuenta que uno en el exterior puede trabajar y con eso que trabaja uno puede vivir. Entonces yo dije, no, o sea, ya... Sí, como trabajos como mesero o lo que todo, sea, son bien pagos. Exacto. Sí, porque uno como que tiene esa mentalidad en Colombia de que con eso no le alcanza uno para nada. Uno trabajando 10 horas no va a pagar absolutamente nada, pero realmente por fuera del país uno trabajando 10, 20, 15 horas, puedes sobrevivir. Okay. Entonces yo me di cuenta de eso, yo tenía 19 años. Estaba muy chiquito, pero entonces como que eso me cambió la mentalidad y yo dije, no, de verdad, yo quiero vivir por fuera y siento que ahí está mi llamada. Entonces me estoy comiendo una partecita y era que antes de yo viajar o salir del país, yo recibía a Jesús en mi corazón, empecé a ir a la iglesia, me volví cristiano y me volví súper apasionado. Entonces yo me levantaba todas las mañanas a leer la Biblia, me encerraba, tenía mis momentos de devocional y Dios me dio una palabra en Josué de que Él me iba a dar la tierra prometida. O sea, yo iba a ser la persona que iba a recibir esa tierra prometida y para mí era como, yo estoy para vivir en el exterior. Y yo anoté y subrayé así esa Biblia. De hecho tengo como 3 veces marcado el mismo versículo, 4 veces. Y yo salí del país con esa promesa en mi corazón. Entonces cuando estaba allá yo seguía con la idea, no, yo tengo que llegar a Australia de alguna manera. Entonces ya sabiendo que podía sobrevivir con lo que trabajaba, le escribí a mi papá, estando todavía en Londres, yo le dije, me quiero ir a Australia a estudiar, ayúdame con la universidad y yo me hago cargo de los tiquetes, yo me hago cargo de los gastos de la visa, yo me hago cargo de mi sustento, de mi renta, de todo. Entonces mi papá dijo, bueno, podemos mirar. Y así cuadramos y me fui para Australia. Pagué mi primer semestre y me vine para Australia súper ilusionado, lleno de esperanza. Y verdad que cuando yo llegué fue como, acá quiero vivir. O sea, nunca se me olvidó que una vez, o como al tercer o cuarto día que yo llegué a vivir con una australiana y ella me llevó a Brighton. Y fuimos a Brighton, compramos una pizza, nos sentamos ahí en esas casitas que hay en Brighton, comimos ahí y yo dije, guau, qué nota, o sea, qué chévere. Quiero estar. Sí, como que yo sentí, quiero estar acá, me encanta esta ciudad. O sea, yo en Londres nunca sentí eso.
O sea, y también estuve en Buenos Aires, tampoco nunca sentí eso. O sea, como que era acá donde yo tenía que estar. Wow. ¿Esto fue en qué año? Esto fue en el 2011, comienzos. Un montón de años. Muchísimos años. No hagan cuentas de cuántos años tengo. Sí, fue hace rato. Wow. Entonces, así empezó mi aventura acá en Australia. Entonces empecé a estudiar, hice un bachelor, hice un doble titulado con mercadeo y digital media, que es todo lo que tiene que ver con imagen. Estudié también para hacer efectos especiales y me di cuenta que no sirvo para eso. Porque todo lo que es animación... Muy lindo y todo, pero difícil. Es terrible. Sí, porque todo lo que es animación requiere mucho tiempo y mucha dedicación y atención al detalle, y yo soy a veces impaciente, entonces yo como trabajando 3 meses para 20 segundos de video, yo soy como literal es así. Es terrible. Entonces terminé eso y no seguí haciendo eso. O sea, como que dije, no, por acá no es. Esto no es realmente lo que yo quiero. Pero yo terminaste toda tu carrera. Terminé el doble titulado. Fueron 3 años, casi 4 años. Y yo, la verdad, pensaba que uno terminaba acá la carrera y ya le dan la residencia. O sea, yo dije, ya terminé mi carrera, mi título, mi residencia. O sea, yo ya terminé la universidad. Sí. Pero cuando empecé a averiguar todo me di cuenta que no era así. Entonces, lo que había estudiado no estaba en las listas en ese tiempo, en ese momento no estaba nada en la lista. Y nada de lo que había hecho hasta el momento servía. La lista, para que expliques un poquito bien qué es la lista. Ok, en Australia, para uno aplicar una residencia, toman en cuenta tu perfil. Entonces, dentro de tu perfil tiene que ver lo que tú estudiaste o tu skill, que es lo que tú sabes hacer. Entonces, hay una lista de las personas, de las carreras que están en demanda, y dependiendo en eso, entonces tú puedes aplicar la residencia. Eso ha ido cambiando a través de los años, pero en teoría es así. En ese momento era así. Y en ese momento no estaba tu carrera. Sí, o sea, no necesitaban desarrolladores, no necesitaban mercadeo, nada de eso. Entonces, pues yo quedé ahí como wow. En ese momento yo estaba súper alejado de Dios, pero aunque estaba alejado de Dios, yo todavía tenía esa promesa ahí guardada en mi corazón. Esta es otra parte que después algún otro día te contaré de por qué me aparté de Dios, pero en ese momento estaba alejado de Dios. Estaba muy pequeño, era muy inmaduro, y me dejé llevar por las cosas del mundo, yo creo. Pero tuve la fortuna de conocer la que ahora es mi esposa y que me cambió muchas cosas en mi vida, la verdad. Entonces, en ese momento que estaba terminando mi carrera, la conocí a ella y empezamos los dos nuestra relación. Y pues los dos teníamos como muy claro que nos queríamos quedar en Australia. Los dos de verdad soñábamos como este es el país donde queremos vivir. Entonces, pues otra vez llamé a mi papá a ver a ver qué se podía hacer. Fui a llamar a mi papá y mi papá obviamente me dijo que no, que ya no, que pues ya estaba grande, ya yo trabajaba. Entonces mi papá me dijo como no, ya te pagué, te ayudé a pagar la universidad, ya te toca a ti ahora en adelante. Y pues obviamente tenía toda la razón. Entonces fuimos con un abogado de migración y pues como que ¿qué podemos hacer? ¿Qué toca hacer para quedarse? Entonces, por mi perfil lo único que servía era irse por el lado de IT o de tecnología. Entonces, el plan era hacer una maestría en desarrollo para lograr la residencia, pero obviamente las maestrías acá son súper costosas. Son, no sé, $10,000 para arriba el semestre. Entonces... El semestre. Entonces yo dije, bueno, no importa, yo tenía eso en mi corazón de que sí se iba a hacer. Entonces yo dije, miremos a ver como qué podemos hacer. Empezamos como, yo obviamente ya llevaba varios años acá trabajando, entonces acá hay algo que se llama la superannuation, que es como la pensión. Como el fondo de pensiones. Como el fondo de Colombia. pensiones, exacto. Cuando tú sales del país tú puedes reclamar ese dinero, aunque te descuentan un porcentaje, pero tú lo puedes reclamar. Entonces yo dije, saquemos ese dinero. Yo tenía vacaciones acumuladas, cobremos esas vacaciones. Yo tenía un apartamento ya amoblado prácticamente. Vendamos todo y vámonos para Colombia. Además que Camila y yo nos casamos acá y no conocíamos a nuestras familias. Okay. Ni yo conocía a la familia de ella, ni ella conocía a mi familia. Entonces, pues qué linda oportunidad para volver, conocer familias y pues sacar toda la plática que necesitaban para la maestría. Bueno, entonces nos fuimos para Colombia y creo que ese viaje para Colombia de verdad era necesario para los dos. En ese viaje a Colombia
Mi mamá es súper, súper, súper linda y mi mamá es como una mujer muy, muy pegada a Dios y ella venía orando hace muchos años por mí, por mi esposa, porque ella sabía que yo me había alejado de Dios y ella quería otra vez pues como que yo sentara cabeza y volviera a los caminos de Dios y mi mamá cuando volvimos a Colombia se volvió muy cercana a Camila y empezó a compartirle la palabra, empezó a orar con ella. Entonces como que eso fue muy bonito, como volver a casa, como volver a otra vez a estar como en ese, no sé, como en ese círculo cristiano otra vez. Porque tú sabes que acá obviamente ya ahorita que estamos en la iglesia tenemos como ese apoyo, pero cuando yo recién llegué, yo llegué acá sin conocer absolutamente a nadie. O sea, yo fui un par de veces a la iglesia, pero era muy difícil porque yo tenía que trabajar los domingos o en las tardes y de verdad cada vez que ir a la iglesia era un esfuerzo que tenía que hacer de más. Sí. Y el resto de personas que yo conocía en la universidad, nadie era cristiano, nadie, ni siquiera tenían alguna religión. La gran mayoría de las personas son prácticamente agnósticas, sí, la gran mayoría es agnóstica, ¿no? Como que eso no lo ven importante, entonces como que de alguna forma había perdido eso en mi vida. Y volver y estar allá con mi familia y como otra vez, wow, qué chévere, volver a hacer devocionales, volver a orar y ver cómo Camila estaba de verdad recibiendo todo eso. Fue súper bonito. Qué lindo. Fue súper lindo y estuvimos 3 meses en Colombia. No fue como llegamos y nos fuimos, no. Fueron 3 meses en los cuales los dos empezamos a orar, a pedirle también a Dios, que todo salga bien. Ustedes ya estaban casados. Ya estábamos casados. Antes de nosotros devolvernos, nosotros nos casamos acá por lo civil. Hicimos una boda por lo civil. Además que también fuimos en Colombia, también mi familia hizo como una pequeña ceremonia para bendecir nuestro matrimonio. Entonces eso también fue súper lindo. Fuimos con unos amigos de viaje y ellos allá hicieron una pequeña ceremonia, oraron por nuestro hogar, oraron por la relación, por nuestro matrimonio. Y fue súper como reafirmando otra vez todo eso. Y bueno, empezamos a averiguar, aplicamos y todo. Y pues fue un proceso, fueron 3 meses nosotros aplicando, haciendo las cosas y bueno, creyendo de que iba a pasar. Y antes de volvernos, Cami y yo tuvimos como la conversación de hey, tenemos que volver a la iglesia, busquemos una iglesia para empezar a ir, o sea, de verdad no perdamos esto que tenemos ahora y pongamos como nuestro matrimonio y nuestra vida en las manos de Dios. Qué lindo. Y así fue, llegamos y lo primero que fue es buscar iglesia. Lo que para ustedes era de pronto como una excusa de no, pues tenemos que salir del país para devolvernos y quedarnos quieta. Dios lo usó para reconectarlos con Él. Total. Qué bonito. Total. Para mí fue de verdad eso, como de verdad se volver a casa y como sentir eso de Dios está ahí y tiene el control de todo a pesar de. Porque obviamente yo pues tengo que ser honesto, yo estaba súper alejado y no estaba haciendo las cosas de la forma correcta. Aunque uno siempre... Y esto creo que para todas las personas que en algún momento se han apartado de Dios van a sentir eso y es como que uno a pesar de que sí, a pesar de que uno se aparta de Dios y eso como que uno siempre es consciente, hey, estoy haciendo las cosas mal, tengo que haber un momento en el que vuelva otra vez a Dios. Yo siento que de verdad cuando uno recibe a Dios en su corazón, eso nunca se va. Pero qué lindo porque lo que acabas de decir, porque normalmente cuando uno la embarra o hace algo así, que uno es cristiano, sabe de Dios, conoce a Dios, sabe que tienes que hacer las cosas bien, por amor a Dios, y la embarra de alguna manera, todos somos humanos, lo primero que uno tiende a hacer es alejarse un poquito más por la culpa, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy lindo porque es como reconocer que al final Dios cuando toca una vida la transforma para siempre. Total. Y eso es una realidad, yo también lo creo. O sea, yo creo que lo que Dios toca, Él lo transforma y queda transformado para siempre. Total. Y creo que es una bonita invitación para todas las personas que sí se han alejado. O sea, tienen que recordar que Dios siempre va a estar ahí. Y que es un papá fiel y no importa cuán alejados estemos, Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Y mira que tu historia literal lo refleja porque es como, aun cuando te alejaste tantos años, Él estaba ahí, ¿no? Por medio de tu familia, de tu mamá, pero Él estaba ahí y la promesa que te dio, como que aparte, o sea, tú estabas alejado, pero siempre estuvo en ti esa promesa muy clara. Total. No, y que, o sea, yo siento que
como que Dios transforma todo lo malo para bien. O sea, de verdad, en el momento que yo conocí a mi esposa Camila, estaba en un momento muy oscuro en mi vida, y de verdad, haberla conocido a ella transformó muchas cosas en mi vida que me hizo volver a él. Y cuáles eran los chances de que yo conociera una persona cero cristiana que me trajera a Dios. O sea, ni siquiera fui yo el que conocía de Dios, el que la llevó a ella a Dios, sino fue ella que no conocía de Dios llevándome otra vez a él. Yo veo como que Dios de verdad utiliza muchas cosas que tú ni te das cuenta, que tú piensas, uy, yo estoy haciendo las cosas mal, uy, Dios es un Dios castigador y apenas vea que estoy pecando va a caer. No, totalmente no es cierto. O sea, Dios lo que quiere es de verdad darte vida y vida en abundancia. Él quiere lo mejor para ti y Él siempre va a buscar esa oportunidad para que tú vuelvas a Él. Sí. Y está en nosotros es reconocer y decir, hey, la estoy embarrando, hey, de verdad tengo que volver. Y, o sea, de verdad, desde mi testimonio, lo que yo he vivido ha sido como... Dios no es un Dios castigador ni es un Dios que rencoroso. Dios es un Dios amoroso y literal como la parábola del hijo pródigo. O sea, de verdad, cuando uno vuelve, Dios es así con los brazos abiertos. ¿Por qué tardaste tanto? O sea, mira todo lo que tengo acá para ti, ¿por qué tardaste tanto? Y así lo sentí y así fue, literalmente como que cuando volvimos a Dios, como que empezamos a ver que sí se podía hacer las cosas. Entonces, bueno, volvamos otra vez a Colombia, tratando de aplicar a esa residencia, reunimos lo que pudimos, nos tocó pedir plata prestada y mi papá una vez me dijo como, te estás endeudando mucho, o sea, ten cuidado, estás seguro que esto es lo que tú quieres, es una deuda grande, tú no sabes cómo vas a hacer para cubrir eso. ¿Y esta deuda era para cubrir el los primer semestre? Meses, sí, nada, el primer semestre nomás, o sea, esto... ¿Cuántos semestres eran? 4. Son 2 años de maestría, 4 años. Entonces estamos hablando de que era el semestre más manutención y demás. Claro, o sea, esos gastos siempre son mucho más altos de lo que uno cree. Además que la aplicación a la visa, los vuelos, o sea, sí, no, eso termina siendo una millón. Sí, o sea, yo me acuerdo que eso eran como casi $20,000 lo que tuvimos que hacer para venirnos solamente. Pero pues yo creía y después yo dije, pues más chica, ¿cómo vamos a hacer? O sea, estamos debiendo como $10,000 y ya en 3-4 meses tenemos que pagar otros $10,000 y como ese cachapa ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no importa, creemos. Y como que todo ese tiempo que estuvimos, pues obviamente yo hice mi parte que fue trabajar. O sea, yo de verdad fui muy responsable en ese área y yo trabajaba, tenía hasta 2 trabajos en ese momento y además estudiaba. O sea, no tenía tiempo para nada, pero siento que es ese momento en el que tú haces esos pasos de fe cuando tú de verdad crees. O sea, no es lo mismo que tú recibas una promesa y tú digas, uy, gracias, súper linda, la guardas, a que tú digas, wow, y actúes en esa promesa que Dios te está dando. O sea, creo que eso es la diferencia. Qué lindo lo que dices, porque muchas veces uno guarda esas promesas. Es como, qué lindo, bien, algún día lo cumplirás, Dios, pero pues sí, ¿cómo lo va a cumplir? Obviamente esto no está en la Biblia, pero es un dicho de como ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Sí, total. Y sí, es verdad, es dar pasos de fe. Total, para mí eso es como... La fe sin obras está muerta. Total. Y para mí eso de verdad ha sido como, de verdad, muchas áreas, en muchos momentos de mi vida he tenido que hacer eso. De dar los pasos de fe y cuando doy ese paso de fe es que se abren las puertas. Y hubo una predica que yo escuché una vez que lamentablemente no recuerdo el predicador, pero él hablaba de eso, de que tenemos que nosotros hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Y ahora te cuento por qué. Entonces, claro, ya estábamos como que en ese momento en que nos íbamos a tener que pagar ese segundo semestre, no habíamos terminado de pagar la deuda en Colombia y cómo vamos a pagar este segundo semestre. Y nosotros igual seguíamos creyendo y de verdad yo estaba tranquilo. O sea, de verdad en ningún momento yo sentí preocupación o de cómo voy a hacer esto. De verdad, yo siempre estuve tranquilo porque yo decía, yo estoy haciendo mi parte, yo sé que Dios va a hacer su parte. Y un día, una amiga con la que yo había trabajado durante varios años, me llamó, me escribió de la nada y me dijo, oye Jonathan, ¿te quieres tomar un café conmigo? Y yo, ok. Nosotros normalmente salíamos, mi esposa, ella y yo, a comer, y ella es una persona pues demasiado, ¿cómo se dice? Cuando no le importa gastar y pagar las cosas y eso, amplia, es muy amplia. Y ella me dijo... Si escuchan a mi hija, perdón. Su canto de victoria.
Entonces para mí fue como raro que no me hubiera dicho, invita a Camila, como que vamos con Camila, que me hubiera dicho solo a mí, yo como raro, pero entonces yo dije, de pronto me va a contar algo que le está pasando, íntimo, bueno, no sé, algo, sí. Y yo, bueno, ok, fui pues sin expectativa de nada. Y bueno, ¿y cómo estás? No, muy bien, ¿y tú qué tal? Yo, no, bien, pues estudiando, trabajando, no sé qué. Y entonces me dijo, oye, Jonathan, ¿te acuerdas que mi mamá me dejó la casa de ella? Y yo, sí. Y resulta que el vecino me quiere comprar la casa. Y yo, ay, bueno, súper bien, no sé qué. Pero resulta que es que como el vecino quiere comprar la casa y unir las dos casas, él está dispuesto a pagarme más de lo que cuesta la casa. Y yo, wow, qué nota. Yo, no, súper bien. Yo, no, pues qué chévere. ¿Y qué? Bueno, chévere. Y ella, es que no sé cómo decirte esto. Entonces yo ahí me empecé a imaginar como un montón de cosas y yo como, ¿a dónde va? O sea, sí. Como, ¿a qué va? Entonces me dijo, la verdad es que yo no te quería decir nada, pero no encontré la forma de hacerlo. Yo llamé a tu universidad y no me quisieron dar información, no sé qué. Entonces ya yo empecé a pensar, ¿qué? Y yo, espérate, no te estoy entendiendo. Entonces, bueno, tengo que decir así, la verdad es que yo quiero pagar tu universidad. No me preguntes por qué, pero yo siento que tengo que pagar tu universidad. Y yo, uy, no, pero es harta plata. Es de verdad, pues estamos hablando como casi $50,000. ¿Quién le regala a otra persona $50,000? Y yo le dije, no, de verdad, no hay necesidad, o sea, yo trabajo. En ese momento uno dice, dame el cheque ya, antes de que te arrepientas. O sea, a uno cuando le dicen algo, uno cómo reacciona, o sea, sí, tú primero no esperas eso y segundo sí, como claro. Que, bueno, ¿y hay qué? O sea, si me tienes, uno tiene esa mentalidad, uno tiene esa mentalidad de colombiano como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿y qué pasa? Entonces yo le dije, no, pero pues, o sea, ¿por qué quieres hacer eso? Y ella me dije, no me preguntes por qué. Ah, bueno, fuera que ella fuera cristiana y Dios me dio una revelación y yo entiendo y yo digo, bueno, Dios le puso eso en el corazón, que sí así fue, pero ella no lo veía así. Ella no es cristiana, ni cree en Dios, ni en la iglesia, ni nada. Ella es de hecho súper fuerte con la iglesia. Dios utiliza literalmente a cualquier persona para bendecir a cualquier persona, totalmente. Y entonces me dijo como, es que no sé por qué, pero me puso, tengo eso y que no he podido ni siquiera dormir, de que tengo que pagarte la universidad. Y yo, wow. Y entonces me dijo, no quiero que volvamos a hablar del tema, solamente necesito que me digas cuánto cuesta tu carrera y yo te hago la consignación. Y yo no. Y yo salí así como nervioso, como rojo. Y yo dije, ay, ¿será que yo entendí mal? ¿Será que mi inglés no me está fallando? No, o sea, yo dije, ¿será que sí le entendí bien? ¿De dónde es ella? Ella es australiana. Okay. Y yo dije, ¿será que yo entendí bien? O no sé, o sea, yo de verdad no lo podía creer. Y yo llamé a Camila y le dije, amor, imagínate lo que acaba de pasar. Esta persona me dijo que nos va a pagar la universidad. Y Camila, ¿qué? Y empezó así a llorar, atacada, porque Camila nunca había vivido algo así. Esas cosas no pasan. O sea, sí pasan, pero... Pero sí, uno como que, uno ha escuchado uno que pasan. Uno lo ve en otro. Sí, exacto. Pero entonces cuando le pasa a uno es como, wow, como que ahí Dios es tan real que es imposible negarlo. Sí, o sea, esas cosas no pasan, a menos de que Dios intervenga. Literal. Entonces, como que... yo le dije, le mandé un mensaje, le dije, mira, oye, pues ya hice las cuentas, esto es lo que me cuesta, pues esta es la plata que cuesta toda la carrera. Sí. Y sí, a las 2 semanas recibimos la consignación completa de toda la carrera, de toda la maestría. No, qué nivel. Ajá. Qué y nivel. eso fue sin palabras. Sin palabras, total. Y de verdad, y obviamente no por eso nos pegamos más a Dios, pero fue como la confirmación de que Dios sí tenía un plan perfecto, de que Él tenía un propósito con todas las cosas que habían pasado, porque esta persona... Es que ese tema de la fe mueve montañas, sí es real. Es totalmente real. Es totalmente la Biblia real. Es real, pero cuando uno escucha este tipo de testimonios es como, en verdad, la fe mueve montañas. Sí, total. Como cuáles son el chance de que una persona no cristiana venga y le diga a uno, te pago $50,000 de tu carrera, o sea, eso... Ajá. Y es que estamos hablando de una persona que, o sea, sí la conocemos, pero no es una persona amiga de toda mi vida, ni de mi familia, ni que, ¿sí me entiendes? Y yo salía con ella de vez en cuando a comer y eso, pero... Dios puso, así tipo como en la Biblia cuando Dios ponía en el corazón, no sé, el Antiguo Testamento del faraón a hacer cosas, o sea, literal así, como personas que ni siquiera creían en él.
pero para el beneficio de sus hijos. Total. Wow. Yo este testimonio, la verdad, siento que no lo he contado tanto como debería contarlo, porque es como, no sé, porque a veces pienso que soy como, no sé, me da como pena, o no sé por qué a veces como que digo, es muy personal, pero las veces que lo he contado, como que veo como las personas les crece la fe, y como que dicen, wow, si a él le pasó, a mí también me puede pasar, y yo siempre que les digo, es como, cuando me pasa eso, es como, tienen que actuar, o sea, no les puede dar miedo tomar decisiones, porque yo siento que nosotros somos los que les ponemos el límite muchas veces a Dios. Ahora, ¿crees que si a ti Dios no te hubiera dado esa promesa, no hubiera sido la historia igual? Yo siento que al haberme pegado a esa promesa, hizo que se abrieran muchas puertas. Si no, Dios no me hubiera dado esa promesa, no sé qué hubiera pasado. Pero sí sé que el hecho de que yo haya de verdad creído en esa promesa hizo que las cosas se abrieran. Porque muchas veces las personas como que preguntan como, ¿cómo te habla Dios? O sea, ¿cómo sabes tú que Dios te dijo eso? ¿Cómo lo sabes? Sí. Y entonces para mí siempre es como, uno tiene que leer la palabra. O sea, ¿cómo quiere que Dios le hable si usted no lee la palabra? Si usted ha escuchado todos los testimonios de este podcast y hasta el episodio número 2, usted no ha entendido que tiene que leer la Biblia, yo no sé usted en qué está. ¿En qué está? Sí, de verdad, porque uno, o sea, Dios tiene tantas promesas en la Biblia y tantas cosas buenas y secretos en la Biblia que si uno no la lee se está perdiendo de todo eso. Sí. Y segundo es, si tú no te apropias de esas promesas, porque muchas veces como que la gente cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo sabes que Dios te habla? Tú estás leyendo la Biblia y es como si las palabras se salieran de la hoja y como que, wow, esto me lo está diciendo en este momento a mí, o sea, siento que esto es para mí, y cuando uno se apropia de verdad de eso y dice, esto es para mí, Dios me está hablando, lo creo de verdad, y actúa creyendo como que de verdad es de uno, ahí es cuando pasan las cosas. Es que es como una convicción. Sí, total. Que uno nunca ha sentido. Total. Las veces en las que yo he actuado por fe en cosas que a mí me parecen loquísimas, que yo digo, pero así, o sea, me estoy metiendo en tremendo video, pero es una convicción tan fuerte que la gente te puede decir loco, lo que quieras, tu papá te estás endeudando, mil cosas, es como, pues que yo creo que sí va a suceder. Y es una fe muy, o sea, tan intacta y tan genuina. Sí. Que en él. Sí. No, y eso, o sea, ha habido muchas más cosas, pero pues hoy como estamos hablando pues específicamente de esto, pero yo de verdad he visto como Dios ha actuado en mi vida muchas veces, pero es cuando damos esos pasos en fe, o sea, de verdad de actuar. Y otra cosa que también me gusta compartir es como que muchas veces como que uno no ve por dónde. Pues como que en tu cabeza tú dices, pero ¿por dónde? O sea, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a pasar eso? Entonces, es de verdad dar ese paso. O sea, yo ahorita antes de que empezáramos te contaba que a mí siempre me mata esa escena de Matrix cuando Neo tiene que saltar de un edificio a otro y él de verdad físicamente no puede llegar hasta el otro lado, pero él igual salta. Y cuando mira abajo es que se cae, pero él igual estaba saltando y estaba llegando al otro lado. Y así mismo yo siempre hago como ese paralelo cuando Pedro camina sobre las aguas, que Jesús le dijo camina, y él le creyó y caminó sobre las aguas. O sea, es algo real, él lo logró hacer. No es como que el man se fue para el agua de una vez, no. Él caminó sobre las aguas, lo que pasa es que dudó. Miró las aguas y dudó y quitó la mirada de Jesús y por eso se hundió. Pero él logró caminar sobre el agua. Y así somos nosotros, o sea, de verdad, sí. Creemos, caminamos, lo vamos a hacer. El problema es cuando dudamos. El problema es cuando quitamos la mirada de Jesús. Ahí es cuando ya las cosas no funcionan. O se enredan. ¿Sí me entiendes? O se enredan porque al final Dios siempre te va a dar la mano y no te va a dejar ahogar, ¿no? Es como que Él tiene el control, pero tú también tienes que actuar. Me hiciste acordar de el testimonio de nuestro carro. Fue así. Nosotros cuando nos mudamos a esta casa, pues obviamente ya no vivíamos en la ciudad, ya necesitábamos un carro. Y pues, ni un peso teníamos, o sea, por ningún lado había manera que nosotros tuviéramos un carro. Entonces, yo le dije a Chase, no, pues empecemos a alquilar uno y lo pagamos pues, miramos, sí, semana a semana. Entonces una chica de la iglesia estaba arrendando su carro, $200 semanales. Dijimos, bueno, está bien. Pero a mí
yo soy la que lleva como el control de las finanzas en la casa, y yo, mira, me dolía el bolsillo literalmente cada vez que yo pagaba $200 cada semana por un carro que no era mío. Me dolía. Uy. Y yo le decía a Chais, ¿por qué no estamos pagando esto por un carro que sea nuestro? O sea, tiene que haber la manera en la que nosotros, digamos que ahorita no tenemos la plata, pero alguien nos tiene que dar la oportunidad de pagarle el carro semana con semana, pero que sea nuestro carro. Y yo me aferré a eso y yo, Dios, es que no quiero seguir. Y yo no quería. Y yo le decía a Dios como, si esto, pero fue como una convicción, algo tan como lo que estamos hablando, era tan fuerte en mi corazón que yo decía, Dios lo va a hacer. Y ahí mi fe fue esa fe que que mueve montañas, y yo estaba convencida de que íbamos a conseguir un carro y que íbamos a conseguir a la persona, o sea, así, ¿no? Entonces le dije a Chais, empieza a mirar carros, y él todo, y Chais es un hombre de fe, entonces él no pregunta, él no, ay, pero ¿cómo le vamos a pagar? El todo, ay, sí, listo, ¿cuánto es el presupuesto? Así. Chévere. Y yo, tenemos más o menos $12,000. Me dice, bueno, yo, más de eso no, ese es el presupuesto. Y él, listo, pero como si tuviéramos los $12,000 en el bolsillo. Y él empezó a mirar carros, me decía, mira, este me gusta, y yo, a mí este también, no sé qué, está bueno. Fuimos a ver el carro que tenemos ahorita, y Chais lo fue a ver, me mandó fotos, me dijo, está divino, está muy bonito, está en el presupuesto, no tiene tanto uso, bueno, en fin. Y yo, no, listo, de una, hazle la oferta al señor. Y ahí sí me dijo, pero amor, ¿y cuánto? ¿Con qué plata? Y yo, tú haz la oferta que Dios va a orar. Y ese día teníamos el grupo en casa, teníamos el Urban Life, y estábamos predicando acerca de la fe justamente, y yo les dije literal lo que estaba pasando, no, que queremos un carro, y dentro de 15 días van a ver mi carro acá abajo en el parqueadero y todo. ¿Dice tú? Sí. Wow. Y yo, dentro de 15 días van a ver mi carrito acá y nos vamos a tomar todos fotos con mi carrito y todos, ay, sí. Obviamente, pues, me imagino que muchos se burlaron, pero yo, mira, yo, a mí nada me quitaba el convencimiento que yo tenía en el corazón, la convicción. Y Chais le mandó la oferta, le dijo, no, bueno, ahí empezó la negociación con el señor, y entonces yo, bueno, Dios, ¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿Y para cuándo la plata? ¿Cómo me va a llegar? Porque ya estamos hablando con este señor. Y yo todos los días oraba. Y el Señor nos dijo como, no, yo no acepto nada que no sea cash. O sea, los $12,000 completitos. Cerrados. Y nosotros, bueno. Y Chaisito, no, pues podemos seguir mirando. Y yo, no, ese es nuestro carro. Ese es nuestro carro, está muy lindo, me gustó. Y yo todos los días, Dios, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo me hace? Y empecé yo a mirar. Yo, bueno, no, préstamos, tal. Y empecé a mirar como opciones. Pero ninguna me convencía. Y yo, no, Dios, tú lo vas a hacer. Un día, y me acordé por lo que dijiste, como en el momento en el que dudas, te caes. Ya yo estaba así no, pues ya. No se va a poder. O sea, esto no se va a poder, porque al día siguiente teníamos que decirle al Señor si lo íbamos a comprar o no. Y yo, no, pues que ya no se va a poder. Yo dije, no, pues voy a llamar a mi papá a ver qué. Igual, papito. Yo, papi, yo sé que tú puedes. No, y yo toda, es que estamos mirando un carro. Bueno, hija, ojalá pues sí puedan conseguir la plata. Y yo, ay, no. Yo, no, sí, bueno. Entonces llamé a mi mamá. Y yo, no, mamá, pues es que esto está. Y ya le preguntaste a tu papá. Y yo, sí, pero es que me dijo que no. Ay, no, hija, no, yo no tengo plata para. No. Yo, no, pero no puedes hacer un préstamo en Colombia. Y me dice, yo no me ando a dudar por ti. Yo, no, pues sí, no. Yo, sí, no. Bueno, mamita, gracias. Y yo iba a entrar a un examen justo de college. Y yo, no, sí. O sea, entré súper desganada ese examen. Yo, no, me voy a tirar este examen. Yo, Dios mío, ¿por qué? Pero así re triste, ¿no? Antes de entrar al examen, como 2 minutos antes, me llama Chais. Me dice, ¿puedes hablar? Y yo, sí, voy a entrar al examen, pero ¿qué pasó? Me dice, me acaba de llamar alguien. Y me dijo que nos va a prestarlo. Me dijo, wow. Dios me puso en el corazón que ustedes quieren un carro. Increíble. ¿Cuánto necesitan? Entonces Chais le dijo, pues $12,000. Le dijo, listo, yo te presto los $12,000. Me los puedes pagar cuando quieras.
No te puedo creer. Y Quechas le dijo, cuando queramos, o sea, literal, cuando queramos, le dijo, cuando quieras, yo no necesito la plata. Si de aquí a 5 años no la han conseguido, tranquilos. Wow. Yo no les voy a cobrar intereses, lo que sea. Y no, pues yo me ataqué a llorar, Obvio, obviamente. Obvio. Y yo decía, ¿con qué nivel Dios? O sea, sí. Pero en ese momento también Dios me dijo, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué dudaste? Porque dudaste. Y en ese momento yo entendí que Dios es mi proveedor. O sea, Dios me dijo, es. Si tu papá, tu mamá, muy lindos, te han sostenido hasta el día de hoy, todo muy bien, pero yo soy tu papá. Yo soy quien te provee. No debiste haber dudado, pero tranquila, hija, que acá te tengo tu espalda, ¿no? O sea, acá te tengo, no te preocupes. Y ha sido muy lindo porque obviamente yo le decía a Dios eso, yo le decía, yo no quiero pagar $200 semanales para un carro que no es mío. Tuyo. Yo quiero pagar $200 semanales por mi carro. Y pues así ha sido. Wow, increíble. La persona no nos ha cobrado intereses, o sea, ha sido una bendición. Pero es lo que tú dices, como que creo que el ánimo que les podemos dar en este momento es, si Dios les ha dado una palabra, y si no se la ha dado, búsquela. O sea, porque Dios tiene 10,000 promesas en la Biblia para todos nosotros. Total. Y Dios tiene un plan para todos nosotros. Entonces, también creo que muchas personas que van por la vida sin propósitos, sin sueños, busquen sueños, porque Dios nos creó con sueños, Dios nos creó para darnos mucha abundancia y muchas cosas lindas en esta vida. Obviamente la eternidad es lo que tenemos que buscar todos, pero nos da mucho gozo en esta tierra. O sea, Dios es muy bueno y nos da muchos sueños. Entonces, aférrense a esas promesas y no busquen las promesas. Y créanle a Dios con una fe que mueva montañas, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo más? Tantas cosas, pero sí, yo creo que el mensaje principal es no les dé miedo. De verdad, Dios tiene el control, no importa en qué situación estés. No creas que Él se ha olvidado de ti. Él tiene el control absolutamente de todo. Así estés lejos de Dios o estés ahí al ladito de Él, Él tiene el control de todo, así no lo veas. Así uno muchas veces como que uno dice ¿por dónde? Él sí sabe por dónde. Todo va a estar bien. Por ahí una vez hay una frase que dice que todo, o sea, si las cosas no están bien es porque no han llegado al final. O sea, al final todo va a estar bien. No te preocupes, que Él tiene el control. Y créele de verdad a Él, que Él va a sacar las cosas adelante. Creo que sí, amén. Así amén. es. Gracias, John, por compartir tu testimonio. A ti, Cami, muchas gracias por la invitación. Qué lindo. De verdad que nos sentimos muy honrados, mi esposa y yo. Y de verdad sabemos que Dios tiene un propósito súper grande con esto que tú estás haciendo. Y de verdad que estás haciendo eso, dando ese paso. Y Dios se encarga del resto. Y yo sé que esto va a ir muy allá, porque es para su gloria. Sí, literal, es para darle la gloria a Dios. Creo que yo empecé este proyecto porque en la iglesia yo editaba los testimonios que aparecen cada semana en la iglesia. ¿Tú los editabas? Wow. Yo los editaba, le ayudaba a Crystal a hacerlos. Y algún día me senté a hablar con ella y le dije como, pues tú conoces a Crystal. Sí, yo la conozco. Pues servíamos juntos. Sí. Y algún día me senté con ella y le dije como, Crystal, ¿cuál es el objetivo de hacer testimonios cada semana? Y ella esta mujer es impresionante, pero en pocas palabras me dijo, el testimonio tiene poder. Y la palabra habla de que el testimonio tiene poder y que literalmente es un arma. Sí, es verdad. Para que las personas lleguen a Dios y crean en Él. Y a mí eso me marcó. O sea, porque yo quería que ella me diera otros proyectos. Pero siempre me daba testimonios. Y yo no quiero grabar más testimonios y yo no quiero seguir editando testimonios, quiero otros proyectos. Sí. Pero cuando me dijo eso, empecé a editar los testimonios y grabarlos con tanto amor, como en verdad con otra perspectiva. Creo que obviamente cuando uno no tiene ni idea de el propósito y por qué está haciendo las cosas, pues las hace por inercia, pero cuando lo tienes claro es como un amor muy lindo. Y desde ahí me quedó en el corazón, el testimonio tiene poder, el testimonio tiene poder. Y algún día tenía yo muchas ganas de hacer un podcast desde hace mucho tiempo, pero Dios mío, bueno, pues ya te puse, y ya te puse en el corazón de qué. Y además que tienes el talento, o sea, Dios te había como dado todas las herramientas para que lo hicieras. Sí, literal. Entonces,
Pues sí, es para su gloria, literal, es para su gloria y muchas gracias. Gracias, porque yo también me siento muy honrada de que hayan aceptado mi invitación. No. Digo hayan porque el próximo episodio va a ser el testimonio de su esposa. No se lo pierdan, porque va a ser 10 veces buenísimo. mejor que el mío. Va a estar muy bueno. Sí. Entonces, pues nada, cerremos aquí el testimonio de Yono. Muchas gracias de nuevo por hablarnos. Estoy segura de que muchas personas van a recibirlo con mucho amor y por favor, síguelo contando. O sea, cuéntalo más seguido porque es que es impresionante. Bueno, ya tienes un link. Sí. Ya si no lo quieres compartir. Lo envío. Uy, sí, porque si contar la historia. Lo envío. Es que re larga. ¿Sabe qué? Escuchas este video. Sí, vea el video. Ey, sí, buena. Bueno, muchachos, muchas gracias por pues, llegar hasta acá. No sé cuánto llevamos, pero vale la pena cada minuto. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir el testimonio porque estoy segura que va a ser de bendición para muchas personas. No se pierdan el próximo episodio que es la esposa de John. Sí, la mejor. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao.